por favor. Bueno, ahí todos vayan conectándose, por favor. Por ahí ya se desconectaron unos. Chequenlo. Sí, vamos 24 de 32, 24, 25, de 32, por favor, los demás. Nada más les pido, por favor, que estén conectándose. ¿Saben? Somos 25. De 32 menos dos compañeros que andan ahí en ESIME, pues nada más sí les pido, por favor. Bueno, les voy a pedir a los compañeros que se encuentran en ESIME que pues nada más pues, sí, participen, ¿no? Con nosotros. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a continuar, ingenieros. Les voy a, no sé si estén viendo la presentación, todavía no se ve. Ya. Sí se veía hace rato. Ah, ya, ya. Listo. Ahí está, ingeniero, ¿sale? Bueno, pues el tema es los concentradores de esfuerzo que nosotros vamos a encontrar en flechas, ejes o árboles de transmisión de potencia mecánica. Primero, para poder identificar qué son los concentradores de esfuerzo, pues primero vamos a ver qué es un concentrador de esfuerzo, ¿sale? Y qué es un esfuerzo también. Entonces, ya les dejé una tarea para aquellos que, pues, bueno, les comenté yo la clase pasada que le iba a subir, la tarea la subí el viernes por la noche en el Teams para que necesitan de la plataforma Classroom para poder hacer sus actividades. Son bastantes tareas, pero obviamente en periodos, está distribuido en ciertas fechas, traten de cumplir con las fechas, por favor, porque son los conceptos fundamentales que necesiten ustedes para poder entender las clases que vamos a ver aquí en sesión. Entonces, bueno, les voy a preguntar a todos, y el que guste, el que me responda, el que pues tenga la respuesta. Les pregunto ahora, ¿qué es un esfuerzo? ¿Quién me puede dar la definición del esfuerzo? ¿Sí? ¿Qué es un esfuerzo, ingenieros? Pues se puede interpretar como una fuerza aplicada sobre un cuerpo, ¿no? Bueno, esa es la expresión matemática. La fuerza, como dice, aplicada sobre un cuerpo. Bueno, más bien es un concepto, pero está incompleto. Estaría incompleto, ¿no? ¿Qué le falta para que sea un esfuerzo? No nada más es una fuerza aplicada sobre un cuerpo. Realmente, pues eso es una fuerza o una carga. Más bien la carga es una fuerza aplicada sobre un cuerpo. Ese es el concepto de carga. ¿Sí? Vamos a ir identificando bien los conceptos. Dígame, ¿alguien más? El concepto que dijo el compañero, que sería, bueno, la fuerza que actúa sobre un cuerpo, pero para deformarlo. La fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo. Bueno, ahí hablamos, la fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo. Estamos hablando ahorita de una causa. La causa de la deformación sería una fuerza aplicada que pudiera llegar al efecto que sería la deformación, ¿sí? Pero ese no es un concepto de esfuerzo. Acuérdense de resistencia de materiales 1. ¿Qué es esfuerzo, ingenieros? ¿Podría ser la concentración de fuerzas en un punto? No, tampoco es una concentración de fuerzas. El esfuerzo lo produce una fuerza, nada más. ¿Podría ser la fuerza aplicada en un área específica en un cuerpo? Por ahí vamos, por ahí vamos. O sea, la fuerza aplicada en un área específica de un cuerpo, ¿ok? Ya incluyó dos conceptos, lo que es, ya no estamos hablando solamente de la fuerza, sino que estamos hablando de un área.
Para que exista un esfuerzo, pues debe haber esos dos conceptos, pero todavía estamos incompletos en el concepto de esfuerzo. ¿Sí? Ya, pues ya vamos, ya lo estamos armando. ¿Perdón? No, la fuerza que se opone a algo sería una reacción, sería el concepto de reacción. ¿Sí? Digo, o sea, para ir identificando ahora sí que el mundo de conceptos que tenemos, en el caso del esfuerzo, el concepto es muy particular. Si no, o sea, para que sea un esfuerzo, pues no podría, tenemos que ver los elementos que lo incluyen para decir si es esfuerzo o no es esfuerzo. Nos dice la compañera Esli que es la fuerza aplicada por unidad de área, ¿ok? Por ahí vamos, que es lo que ahorita también nos estaban comentando el ingeniero Fren, que bueno, vamos llegando a esto, que es una fuerza aplicada sobre un área, ¿no? Por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Sí, Dani? La capacidad de un cuerpo para resistir una fuerza sin deformarse. Por ahí vamos, ya habló de conceptos mejores, la ingeniera Dani. Es la capacidad, ¿no? Dice, de fuerzas que tiene un No, cuerpo. de un cuerpo para resistir una fuerza sin deformarse. Es la capacidad de un cuerpo para resistir una fuerza sin deformarse. Por ahí vamos, por ahí vamos. Resulta que el concepto que estamos hablando de la capacidad, entonces, vean, ya hablamos de la capacidad de fuerzas que tiene un cuerpo para deformarse. Después también dijeron que es una fuerza sobre un área, es lo que nos están indicando también, pero vamos a complementarlo porque hasta el momento el concepto que ustedes me están dando, si lo unimos, es la capacidad de fuerzas sobre un área, ¿no? Que un cuerpo va a soportar antes de deformarse. Pero si yo tomo ese concepto que ahorita les acabo de leer como esfuerzo, pues yo no le veo ninguna diferencia con respecto a la presión, ¿sí? ¿Cuál es la expresión matemática de la presión, ingenieros? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Esfuerzo Una sobre fuerza área. sobre área. Es fuerza sobre área, ¿verdad? La presión. ¿Y cuál es la expresión matemática del esfuerzo? ¿Cuál es, ingenieros? La presión sobre el área. ¿La presión sobre el área? No. La carga sobre el área, no. Más bien, bueno, tampoco la carga no es la definición del concepto. Bueno, la fuerza sobre el área. La fuerza sobre el área, ¿no? Esa es la expresión matemática. O sea, si ustedes escriben, la expresión es fuerza sobre área. Pero se dan cuenta, resulta que la presión y el esfuerzo tienen la misma fórmula, expresión. Y no estamos hablando del mismo concepto. Yo lo que quiero es que identifiquen el concepto de esfuerzo, no de presión. ¿Cuál sería el concepto de esfuerzo, ingenieros? No. La fuerza que se aplica sobre una determinada área. Por ahí vamos, pero tampoco. Porque así como me lo dijo ingeniera Claudia, me estás hablando de presión también. La presión es una fuerza que se aplica sobre un área. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es la diferencia entre presión y esfuerzos, ingenieros? Por ahí, vamos, ya lo dijo la ingeniero Dani, por ahí habló de la capacidad, pero no, todavía nos falta. Las fuerzas que soporta una determinada área. Es presión, seguimos hablando de la presión. Es que en la presión la fuerza se... Bueno, ¿qué habla el compañero? La presión, según yo, es como superficial, ¿no? La parte nomás, como dice, del área, y el esfuerzo es dentro del material, dentro de la viga. Exactamente.
Exactamente, ingenieros. No sé, ¿quién más? ¿Rubén o quién iba a hablar? ¿O Juan? ¿Quién iba a Sí, va a hablar de decir eso? que la presión se distribuye de manera uniforme, pero en los esfuerzos no. Sí, pues sí, los esfuerzos también es uniforme, es lo mismo, pero nos vamos más con, ¿quién fue David o quién fue el que habló ahorita? Sí, fui yo. Ah, ok, así que con el concepto que nos da David, los esfuerzos, pues son internos, sí, la presión es externa, ¿estamos de acuerdo? A un cuerpo, estamos hablando sobre un cuerpo, ¿eh? Ya por ahí vamos, ya ahí vamos. Ahora sí, con esto, ¿cuál sería la definición que ustedes me podrían dar mejorando el concepto de esfuerzo? Para que yo diga que es un esfuerzo y no es presión. ¿Me podría repetir el compañero lo que dijo, por favor? Otra vez, ingeniero, David fue. Que la presión es nada más como por encimita en la superficie del material y los esfuerzos pues son dentro del material, pues sí, en la parte interna del material. Así es. Por ahí vamos. Ya con eso que nos acaba, analicen bien lo que nos está diciendo el ingeniero. Ahora armen el concepto de esfuerzo, ocupando que, pues obviamente es la fuerza entre un área, estoy de acuerdo, pero ya aplicándolo a un concepto ya más específico de esfuerzo, que diferencie de la presión. Podría ser que en lugar de la capacidad que tiene un cuerpo, podría ser también la capacidad del material para no... No, ahí fíjate que qué bueno que lo mencionas, Dani, porque el concepto que estás hablando de la capacidad del material, a eso se le conoce como resistencia. Ese es otro concepto. Resistencia, el otro es esfuerzo. Ya hablamos de dos conceptos. Resistencia y esfuerzo tienen las mismas unidades, ¿sí? Pero son conceptos diferentes. Que ahorita primero vamos a ver qué es esfuerzo y después, si quieren, vemos lo que es resistencia. ¿Sale? Es la manera en la que se distribuyen las fuerzas, pero en la sección transversal de la viga. Por ahí vamos en la sección transversal, es la manera, como dice el ingeniero, que se distribuyen las fuerzas en la sección transversal. O sea, estamos hablando que las fuerzas van a actuar sobre una sección transversal. Estoy de acuerdo. Recuerden que hay esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Cada uno actúa diferente en el área, ¿sí? Para que vayan ubicando. Pero vamos a ver la definición, vamos a ver cuál es la definición conceptual del esfuerzo. La definición matemática es fuerza sobre área, pero mejor la vamos a mejorar esa definición matemática. Vamos con la expresión conceptual, lo vamos a ver. Entonces, bueno, primero vamos a mejorarla. ¿Cómo podría quedar la definición de un esfuerzo? Que no es nada más así, fuerza sobre área, no. Si me dicen fuerza sobre área, yo les dije esfuerzo, no presión. ¿Cuál sería, ingeniero, su definición? A lo mejor una característica que también podría tener es que pues tienden a deformar el material, ¿no? Ya sea que se deforme por fricción o por torsión, pero siempre No, lo mira, tienden a lo que deformar. deforma el material es el exceso de carga, ¿sí? Pero el esfuerzo es un concepto diferente, como bien lo dijo David, o sea, es algo interno en el material, pero su concepto, vean, ya estamos dentro del material, ya no analizamos Ahora, quiero comentarles algo también que quede claro. Obviamente, si nosotros analizamos a un cuerpo rígido, pues obviamente si ese cuerpo rígido está sometido a cargas externas, internamente generan esfuerzos, ¿sí? Pero ¿cuál es el concepto de esfuerzo? Ya me olvido de las cargas externas, ya no sé, ya no voy a decir cargas, ya internamente esas cargas, ¿cómo se llaman? ¿Dónde se están aplicando las cargas del esfuerzo? ¿Dónde se están más bien analizando las cargas o fuerzas dentro del cuerpo?
Hasta yo se los dije ya con eso, pero no, analícenlo bien. Ya se los fusilé. Le puse en el chat, profe. Bueno, otra Bien, muy definición. bien, Dani. Si los quieres leer, por favor, ¿su concepto es correcto? Sí, son las fuerzas internas debido a las cargas sometidas a un elemento resistente. Ok, por ahí viene. Vean, aquí habla del concepto importantísimo que debemos incluir a la definición matemática que ustedes me decían del esfuerzo, ¿sale? Dice que el esfuerzo, primero me decían que son las fuerzas que actúan sobre un área. Bueno, en eso habíamos ya concluido, ¿no? Estoy de acuerdo, pero si nosotros decimos fuerzas en un área, pues es presión. ¿Cuál es la diferencia entre presión y esfuerzo? Me dijo bien el ingeniero David, es que la presión son fuerzas externas que se aplican externamente al cuerpo, pero el esfuerzo son internas, son esfuerzos internos, están dentro del cuerpo. Entonces, las cargas que producen, o más bien las fuerzas que producen los esfuerzos dentro del elemento, se le conocen como fuerzas internas. Entonces, el esfuerzo son las fuerzas internas que actúan sobre un área dentro del elemento, ¿sí? A eso es un esfuerzo. Si ustedes quieren decir, son fuerzas nada más, pues son fuerzas. Al decir son fuerzas, lo generalizan y lo mandan hacia afuera, ¿sí? No, son fuerzas internas. Nos vamos a centrar en el interior del elemento. Si yo analizo el interior del elemento y si le saco una radiografía al interior del elemento, cuando yo aplico cargas externas, cuando le aplicamos cualquier tipo de carga externa, internamente saco una radiografía y verifico qué es lo que pasa. Me doy cuenta que esas fuerzas internas están actuando sobre un área y que a eso se le conoce como esfuerzo. Son cargas internas o fuerzas más bien internas, ¿sí? Que actúan sobre un área, ¿no? Sobre un área dentro del cuerpo. Entonces, todo es interno, ingeniero. Si no decimos internas, ya dijimos que es presión, ya no es esfuerzo, ¿sale? Entonces, ya con esa identificación de la expresión matemática, que ya no vamos a decir es fuerza entre área, sino que es la fuerza interna que un cuerpo está soportando sobre su sección transversal o sobre su área, pues ya de ahí sabemos que existen esfuerzos normales, esfuerzos cortantes. ¿Qué característica tiene un esfuerzo normal? ¿Por qué decimos que es un esfuerzo normal? Vean que ya al decir esfuerzo estoy dentro del elemento. Ahí que se vaya en automático su mente adentro del elemento, porque estoy hablando de esfuerzo. Porque son esfuerzos de tensión y compresión. Los esfuerzos los puede producir una flexión también, pero no vamos por ahí. O sea, lo que el compañero nos dice es que lo pueden producir cargas de tensión y compresión. Sí, un esfuerzo lo puede producir carga de tensión y compresión externamente. Eso estoy de acuerdo. Se refiere como, bueno, cuando estamos haciendo un diagrama de física que sí existe la fuerza normal, o sea que es el esfuerzo normal al plano. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿de qué otra manera podemos decir que esfuerzo normal al plano? Para que lo entendamos al cristiano, tradúzcanos al cristiano. Somos todavía, estamos formándonos como ingenieros todavía y no entendemos esos tecnicismos. Es decir, normal al plano, bueno, digamos que así. Perpendicular podría ¿Cómo se llama ser. eso? Se me olvidó cómo se dice, es que no es A ver, paralelo. los demás compañeros vean a Bueno, Dani, sí. que así Se me actúan. olvidó cómo se dice, digamos que este sería el eje longitudinal y este sería el esfuerzo normal, pero se me olvidó cómo se dice. A ver, los demás que nos ayuden. Perpendicular. ¿Tangente? Perpendicular, eso, perpendicular. ¿Sí? Los esfuerzos normales son aquellas fuerzas internas que actúan perpendicularmente entre el área, ¿sí? Fuerzas internas entre el área son los esfuerzos normales, son perpendiculares a la sección transversal del elemento, ¿sale?
y tienen la misma dirección longitudinal que el elemento, pero son perpendiculares al área, ¿sale? Esos son los esfuerzos normales, acuérdense, eso fue resistencia de materiales 1. Ahora, los cortantes. ¿Cómo diferenciamos un esfuerzo cortante de un esfuerzo normal? Ingenieros. ¿Cómo? Este es paralelo a la sección transversal. Exactamente, que actúa paralelamente a la sección transversal. Vamos a incluir, pero son fuerzas internas que actúan paralelamente a una sección transversal. Y el esfuerzo, pues es esa fuerza interna sobre esa sección transversal. ¿Sale? Eso es el esfuerzo, pero son fuerzas internas. Por eso les comento, cuando escuchen la palabra esfuerzo, rápidamente su mente vaya a analizar como si fuera radiografía su mente internamente al cuerpo. ¿Sale? Cuando hablemos de esfuerzos. No puede existir un esfuerzo fuera del cuerpo, tiene que ser internamente. Es como si sacara una radiografía y aparte debe ser una fuerza que actúe sobre un área. ¿Sí? Fuerza interna sobre un área. Ya al incluir la palabra interna, como ahorita el ingeniero Dani nos dijo, con esa palabrita es fuerza interna sobre el área, es la definición matemática, ¿sale? Esa es la definición matemática. Vamos ahora entonces con la definición conceptual. Y también, no me acuerdo si fue, ¿quién fue? Si fuiste también tú, Dani, habló un poquito sobre eso. ¿Cuál sería la definición conceptual de un esfuerzo? Ya sabemos que son fuerzas internas que actúan sobre un área. Ahora, la definición conceptual, ya no matemática. De hecho, hablaron sobre resistencia, por ahí también, vamos hacia allá también. Ah, sí, la capacidad del cuerpo para resistir una fuerza. Exactamente, Dani. Un esfuerzo, la definición conceptual, escuchen bien, ingenieros, es la capacidad de fuerza que tiene un cuerpo, la capacidad de fuerzas internas que tiene un cuerpo sobre un área para soportar esas fuerzas, ¿sí? Es la capacidad que tiene un cuerpo para soportar fuerzas internas sobre su área o sobre su sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? Es la expresión o definición más bien conceptual, capacidad de fuerza interna que soporta un cuerpo sobre el área de su sección transversal. Y puede ser esfuerzo normal o esfuerzo cortante. ¿Vale? Esa es la definición conceptual. La definición matemática es la fuerza interna sobre el área. ¿Ya ubicamos los dos conceptos? ¿Sí, ingenieros? Si me vuelven a decir fuerza entre área, entonces pues me voy a la presión. Presión es fuerza entre área. ¿Sale? Entonces ahora sí. Me voy ahora sí con esta definición, ahora sí que conceptual, que la capacidad que tiene el material a soportar fuerzas internas sobre su área, o si quieren ya irlo directamente, pues la capacidad que tiene el material a soportar esas fuerzas internas sobre su área, ¿ok? Entonces, eso es el esfuerzo. ¿Qué diferencia está entre el esfuerzo, ahora sí, y la resistencia? ¿Cuál sería el concepto de resistencia, ingenieros? Que ya habla directamente de la... Ah, perdón, el compañero. No, sí, adelante, ya ganó Dani. Ahorita otro compañero. Lo siento. No, hablaba de que es más o menos lo mismo, pero habla de la deformación del material, ¿no? Como decía hace rato. Ahí va, por ahí va. Como dices, más o menos, si se dan cuenta, el concepto de esfuerzo y resistencia, si nosotros quisiéramos ver el resultado de esos dos conceptos, el resultado es un número que tiene las mismas unidades de medida, ¿estamos de acuerdo? Esfuerzo y resistencia tienen las mismas unidades de medida. En el sistema inglés
son las libras sobre pulgada cuadrada o las PSIs, y en el sistema internacional pues son los pascales o los newtons sobre metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre esfuerzo y resistencia. Vamos a ver. A ver, otro compañero iba a comentar. Que era como la oposición del material al, ¿cómo se dice? ¿Al esfuerzo? ¿O a la carga? Por ahí vamos, o sea, dice la oposición al esfuerzo. La resistencia no es una oposición, o sea, como concepto no es la oposición. La oposición a algo, por ejemplo, si ustedes dicen, es que es la oposición de las cargas, pues la oposición de una carga, recuerden que se le conoce, el concepto es la reacción. Cuando nosotros decimos, es la oposición de la carga o de la fuerza, es una reacción. Pero nosotros ahorita estamos hablando de resistencia. A ver, ¿quién más nos puede ayudar con eso? Yo veo que son dos conceptos muy parecidos, pero yo Ajá. pienso que el límite de esos dos conceptos es cuando el material comienza a deformarse. Ok, no es el límite de los dos, más bien es el límite de la resistencia del material. ¿Sí? Quiero nada más aquí expresar que el concepto de esfuerzo es el resultado que se calcula con ecuaciones. ¿Sí? El valor de un esfuerzo es el que ustedes calcularon con fórmulas. ¿Qué fórmulas? Todas las fórmulas que usaron en resistencia de los materiales 1 y 2. ¿Sí? Ustedes calcularon esfuerzos normales por flexión o esfuerzos normales por tensión y compresión. O cortantes también. Cortantes por cizallamiento o cortantes por carga axial. Esas fórmulas que usaron ustedes en resistencia de materiales que calculaban esfuerzos es el concepto de esfuerzos, es el que calculan. Y la resistencia, ¿qué diferencia tiene? ¿Cuál es el concepto de resistencia? Es como la capacidad que tiene un material para que no sufra un cambio. Exactamente, la resistencia es la capacidad que tiene el material a soportar esfuerzos. Es la capacidad que tiene el material a soportar esfuerzos. ¿Por qué refiero? Como que dicen, es que habla redundantemente. Resistencia y soportar esfuerzos, ¿no? Bueno, resulta que la resistencia, ingenieros, es la propiedad mecánica que tienen los materiales a soportar una cantidad o un valor de esfuerzo. Y esa cantidad se registra en una norma. Ustedes ya hicieron inclusive una prueba en ciencia de materiales, en el laboratorio de ciencia de materiales ustedes hicieron pruebas destructivas, ¿no? ¿Ya las hicieron las pruebas destructivas o no? Sí, creo que sí. Ok. Bueno, cuando hicieron las pruebas destructivas debieron haber hecho ahí unas pruebas destructivas de tensión y unas pruebas destructivas de compresión y una prueba destructiva por flexión. El resultado que obtuvieron de esa prueba destructiva, ¿qué fue? ¿Qué veían ahí? Que el material se deformaba. ¿Cuál era el valor máximo de esfuerzo aplicable antes que el material se deforme, verdad? Hasta lo registraban, hacían un montón de operacioncitas que eran esfuerzos y se daban cuenta que cuando les decían, profesor, ahora le vamos a aumentar más carga, chin, le aumentaban más carga y resultaba que había un punto en donde chin ya se deformaba el material. Bueno, de ahí viene también el concepto de falla del material. El material falla cuando se empieza a deformar o inclusive también falla cuando ya ocurre la ruptura. Pero nos vamos con el primer punto donde el material falla cuando se deforma. Entonces, el registro que se hizo en esa prueba que ustedes hicieron en el laboratorio de ciencia de materiales, de esa prueba destructiva,
Cuando sometieron a una pieza a compresión o a tensión y registraron el valor máximo de esfuerzos, ese valor los laboratorios lo toman y lo capturan en una lista de propiedades mecánicas de materiales. Resulta que tomaron muchas pruebas, muchas probetas iguales de la misma dimensión con el mismo material, lo sometieron a carga y se dieron cuenta que el mismo material falla en el mismo valor de esfuerzo, ¿sí? O una zona muy cercana. Entonces, cuando se registró ese dato en un laboratorio, se puso en una lista, se normalizó, se estandarizó y se publica ese dato. Y esa publicación ustedes la pueden encontrar en sus libros de resistencia de materiales 1 y 2 y también en los libros de diseño que estamos usando. Cuando ustedes vean en una tabla la resistencia última a la flexión, perdón, la resistencia última a la compresión o a la tensión, la resistencia a la fluencia, ¿se acuerdan de esos conceptos, no? Cuando vean la dureza del material, cuando vean la tenacidad, cuando vean el famoso módulo de Young, cuando vean el módulo de elasticidad, pues, ¿qué son esas, ingenieros? ¿Qué conceptos son esos? ¿Qué son? ¿Qué son del material? ¿Qué son esos conceptos del material? Pues serían sus propiedades. Son sus propiedades mecánicas. Obviamente son sus características específicas que definen a ese material y se le conocen como propiedades mecánicas. Son algunas, ¿no? Tiene más. Entonces, esas propiedades mecánicas se definieron en un laboratorio cuando se hicieron pruebas a probetas como ustedes lo hicieron en ciencia de los materiales y se capturó en una tabla, ¿no? Si tienen, por ejemplo, a la mano un libro de resistencia de materiales, vayan al libro y casi en las últimas hojas van a encontrar esas propiedades mecánicas. Van a encontrar esas de aceros, de aluminios, de bronces, de cobres, ¿sí? De hierros. Van a encontrar esas propiedades mecánicas. Entonces, la diferencia entre un esfuerzo y una resistencia es que la resistencia es la propiedad mecánica ya registrada y validada en un laboratorio, ¿sí? Y el esfuerzo es el que ustedes calculan a mano, lo que hicieron en resistencia de materiales 1 y 2, ¿sí? Y no es porque uno sea más que el otro, no. Realmente nosotros en el diseño mecánico vamos a tomar como referencia la propiedad mecánica del material, ¿sí? Tomamos como referencia esa propiedad. ¿Por qué? Ah, bueno, es que según mis cálculos, resulta que en mis cálculos el esfuerzo me dio de 70 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, ya tengo el cálculo que me soporta, que tengo de esfuerzo cuando le aplico una carga. Ahora, quiero elegir el material que pueda soportar ese esfuerzo. Se van a las propiedades mecánicas de los materiales y empiezan a ver la lista que tenga como valor mínimo los 70 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Ahí lo ven. Ah, y encontraron uno y dijeron, es que no hay de 70, pero encontré 68 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Lo podrían utilizar? Si su esfuerzo es de 70 kilolibras. Y van a las propiedades mecánicas y encuentran uno de 68 kilolibras, ¿lo podremos usar? ¿Sí o no? ¿Perdón? No, Alexis. No, ¿verdad? No lo podemos usar porque es un valor menor al esfuerzo. O sea, si yo uso ese material, seguro se truena cuando lo estemos usando. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar un valor mayor. Encontré uno de 100. ¿Lo usamos? El de 100 lo podríamos usar de 100 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Si nuestro esfuerzo que calculamos fue de 70. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pues tendríamos que usar el valor mayor. Y resulta que entre 70 y 100 hay una diferencia de ¿cuánto? De 30, ¿no? Kilolibras sobre pulgada cuadrada. Resulta que esas 30 kilolibras sobre pulgada cuadrada se le conoce como, ese dato nos da un número que se le conoce como factor de seguridad. ¿Se acuerdan del factor de seguridad?
¿sí? Ese excedente, podríamos decir que esa tolerancia, pues es el famoso factor de seguridad que ustedes están usando, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, con esto, ingenieros, vamos identificando el concepto de esfuerzo, que es una fuerza interna aplicado a un cuerpo sobre su sección transversal, y que el concepto de resistencia es la propiedad mecánica que tiene el material a soportar esos esfuerzos, y que prácticamente la resistencia es la capacidad, vean, la capacidad que tienen los materiales a soportar esfuerzos, ¿sí? Entonces, con estos puntos iniciamos, ingenieros, y con este dato, como les comenté, esa tolerancia se le conoce como factor de seguridad, que ustedes ya vieron estos conceptos en resistencia de materiales 1, y de ahí vamos a sacar, de ese factor de seguridad, viene otro término que se le conoce como concentrador de esfuerzo, ¿sí? Ahora sí voy al concepto de concentrador. ¿Qué es un concentrador de esfuerzos, ingenieros? Ya sabemos qué es esfuerzo. Ahora, ¿qué es un concentrador de esfuerzo? ¿Qué es un concentrador de esfuerzo? Suena a que hace que el esfuerzo se aplique solamente a un área específica. Sí, exactamente. Es cuando el esfuerzo se aplica a una área específica, pero a un área específica ¿de qué o de quién? Pues del elemento utilizado. Del cuerpo rígido, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Del cuerpo que estamos analizando, que debe ser un cuerpo rígido, pero vamos a mejorar ese concepto. Es cuando dice que los esfuerzos se aplican a un área específica. Resulta que los esfuerzos se aplican en toda la sección transversal, en toda. Pero para que digamos que es un concentrador de esfuerzos, ¿qué debe pasar? Debe aumentar significativamente el esfuerzo en un área en específica, ¿no? Sí, pero físicamente las líneas de distribución de esfuerzo, recuerden que una pieza del cuerpo que estamos analizando está compuesto por miles de millones de fibras longitudinales, ¿estamos de acuerdo? Y sobre esas fibras longitudinales actúan fuerzas internas. Hagan de cuenta que las miles de millones de fibras producen, o más bien están generando ahí en su trayectoria fuerzas internas. Si yo mido la sección transversal, pues veo miles de millones de fuerzas internas. La resultante de esas fuerzas internas, pues es mi fuerza resultante del concepto de esfuerzo normal de diseño general que ustedes vieron. Pero si yo tomo un área específica unitaria, pues es el esfuerzo unitario, ¿no? Bueno, cuando nosotros veamos que en toda esa sección transversal, en esa área del cuerpo rígido, internamente, vean, estamos viendo internamente el cuerpo. Cuando yo vea que en un punto veo más líneas de esfuerzo unidas, ¿sí? Cuando las líneas de esfuerzo se unen, por eso se concentran, se unen más, ahí es donde hay un concentrador de esfuerzos. En los demás lados sigue habiendo distribución, pero en un punto específico se concentran más, se unen más esas líneas de distribución. Entonces, ahora vamos con esto. ¿Qué creen ustedes que produzca esa unión de esas líneas de distribución de esfuerzos o esa concentración de esfuerzos? ¿Qué las produce? ¿Qué produce que se unan esas líneas, ingenieros, o que se concentren? Y que, como dijo el ingeniero, pues se hace que en esa zona se aumente. El cambio como en la geometría del material, o sea que no sea uniforme. Exactamente. Lo que produce esa concentración de esfuerzos es el cambio geométrico del material, ¿sí?
las variaciones geométricas que va a tener el material y qué podríamos nosotros, cómo podríamos producir esos cambios geométricos, cómo los podríamos producir en una flecha o en un árbol de transmisión. ¿Cómo los producimos? Pues es como, pues con los, no sé, con cuñas y Exactamente. Cuando nosotros en un árbol de transmisión o en una flecha le cambiamos tan solo el diámetro, ya en ese cambio, en ese punto donde cambiamos el diámetro, geométricamente, pues la forma del cambio, pues generó concentración de esfuerzos, ¿sí? Cuando, como dijo el ingeniero Dani, le quisimos poner un engrane y al engrane pues debía llevar una cuña, y la cuña tiene que sentarse sobre un cuñero, sobre un cajoncito, y para poner el cuñero pues desbastamos el material, pues ya prácticamente cambiamos la forma y pues generamos un concentrador de esfuerzos. A esos cambios de forma de su sección transversal del material se le conoce como discontinuidades geométricas. Es cuando hablemos de una discontinuidad geométrica, es un cambio de forma de la sección transversal de la pieza. Y también se le conocen como muescas, ¿sí? Las muescas. Esas discontinuidades generan concentraciones de esfuerzo. Hay unas formas que producen mayor valor de concentración de esfuerzo y hay otras que producen menor valor de concentración de esfuerzo. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar como ingenieros? ¿Que produzcan mayor valor de concentración las formas o que produzcan menos valor de concentración? menor. Menor, ¿verdad? Necesitamos que la pieza pues, pueda mantener su resistencia, ¿sí? Su capacidad de soportar esfuerzos. Entonces, cuando nosotros le agregamos una discontinuidad geométrica, una muesca, pues le redujimos el esfuerzo al material, la resistencia. Eso es lo que hicimos. Entonces, lamentablemente en flechas y árboles de transmisión no podemos evitar reducir la resistencia de la flecha o del árbol porque necesitamos colocar un engrane, una catarina o una polea o todas, y también resulta que para colocar los rodamientos, pues nosotros quisimos reducir por ahí unos diámetros y pues eso produjo pues una reducción del material, una discontinuidad geométrica y una reducción del material. Entonces, vamos a tratar nosotros de evitar o tomar en cuenta esas discontinuidades geométricas, esa reducción del material. No es lo mismo utilizar una barra para una flecha que tenga el mismo diámetro en todos los lados, a lo largo de su longitud, a que si yo tomo esa flecha y le coloco una ranurita para colocar una cuña, o inclusive hay veces que le ponemos un barreno para colocar un tornillo, para apretar una polea y con un tornillo y le hacemos un pequeño barreno, o a lo mejor hasta el barreno se lo pasamos completamente. Cuando hacemos eso le reducimos el material a la pieza. Les vuelvo a repetir, hay veces que no se puede evitar, pero en los cálculos debemos tomar en cuenta esas condiciones. ¿Qué tanto me va a reducir la discontinuidad geométrica, la resistencia del material? De ahí viene el concepto de concentrador de esfuerzos. El concentrador de esfuerzos, ingenieros, ya vimos que físicamente es una discontinuidad geométrica. Físicamente hace lo siguiente, el concentrador de esfuerzos. Toma vean, las líneas de distribución son estas rayitas que ustedes ven aquí en estas piezas, vean todas las piezas, y cuando hay una discontinuidad geométrica, vean qué pasa. Se empiezan en estos puntos, empiezan a concentrar, ¿ya vieron? Acá arriba, si le sacamos a esta pieza que está acá abajo, está sometida a una carga de flexión, esta pieza está sometida a una carga de flexión. Pues cuando se le somete esa carga de flexión, se producen momentos flectores, como lo ven aquí nos está mostrando un momento flector. Ahí está. Entonces, en esta zona donde está la discontinuidad geométrica, vean que aquí es la discontinuidad geométrica,
Vean qué pasa con las líneas de distribución de esfuerzos en la radiografía. Vean, se distorsionan, ¿ya vieron? Esa distorsión, pues, es esta concentración de esfuerzos que nosotros vemos aquí. Eso hace, ingenieros, que el material reduzca su resistencia, su propiedad mecánica a soportar esfuerzos. Y para ello necesitamos conocer los esfuerzos en una ecuación. Si nosotros hacemos de esta pieza su diagrama de esfuerzos, cómo actúan los esfuerzos en esta pieza, esta carga que les ponemos aquí en una pieza como esta, ingenieros, pues produce esfuerzos por flexión. Hagan de cuenta que esta pieza es muy parecido a una viga. Se las voy a dibujar, déjenme ver a ver si no los confunde un poquito. Y no se puede dibujar muy bien, tampoco exijan ahorita, porque no tengo el material adecuado para hacer estos dibujitos. Yo creo que a lo mejor no voy a comprar por ahí una tableta para hacer dibujos. Creo que va a servir mejor. Vean, aquí les estoy dibujando, ingenieros. Hagan de cuenta que es la pieza de acá arriba, en 3 dimensiones, y estoy analizando, vean, cómo se le llama a esta parte de la pieza que estoy aquí, que está aquí, ingeniero, que estoy subrayando. ¿Cómo se les llama? Es esta pieza que está acá. Le hice un corte, le hice un cortecito. ¿Y cómo se le llama esa pieza que está shurada? A esta parte, perdón, que está shurada. ¿Cómo se le llama? Es la sección transversal. Exactamente, es la sección transversal, ingenieros. ¿Ya vieron cómo no es bueno que les dé lesama? Deberían demandarlo. La sección transversal. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando hay esfuerzos de flexión, ¿en qué zona de esa sección transversal se presentan los esfuerzos máximos de flexión? ¿En qué zona? ¿En qué zona de esa sección transversal se presentan los esfuerzos normales máximos? Vámonos con los normales máximos. ¿En qué zona, ingenieros? ¿No se acuerdan? ¿El borde? Vean, ahorita me voy a la figurita que dibujé acá abajo. ¿En qué zona de la sección transversal de la figurita se presentan? ¿Cuál sería el borde? Es que para ubicar, ¿a qué refiere el borde? ¿A qué se refiere con el borde, ingeniera? Sí, creo que sí me refería como a la parte de las caras externas del... Porque esta es una cara, esta es la sección transversal, que está shurado, la sección transversal. Aquí, ustedes me dijeron que un esfuerzo es la fuerza interna aplicada sobre un área. Así me dijeron hace rato, ya quedamos con eso, ¿no? Pero en el caso cuando está sometida la pieza a flexión, déjenme borrar, a lo mejor ya les puse muchas líneas. Cuando la pieza está sometida a una fuerza que produce flexión, ¿dónde en toda esta zona donde se producen los valores de esfuerzos máximos? ¿Dónde, ingenieros? Si no me equivoco, debe ser en la parte superior e inferior, ¿no? Pero mientras siga siendo interno. Exactamente, en la parte superior de la sección transversal, pero así no lo llamábamos. ¿Cómo decíamos que dónde actuaban? O sea, para decir en la parte superior, ¿cómo lo decíamos cuando vieron resistencia de materiales vigas? ¿A qué altura de la sección transversal? ¿En la fibra más alejada? En la fibra más alejada con respecto al eje neutro, ¿estamos de acuerdo? Quiere decir que acá en esta zona de acá arriba y acá abajo son las fibras más alejadas con respecto al eje neutro, ¿se acuerdan? Ahí actuaban esfuerzos normales de tensión y compresión.
Sí se acordaba, ¿no? Ya nos vamos acordando. Sí se acuerdan de esfuerzos normales que se representan con la letra griega sigma. Sí se acuerdan, ¿no? Bueno, pues resulta, ingenieros, que ahora sí me voy a... Cuando yo veía esto, el diagrama que se forma es este diagrama que está aquí, vean. Vean que cuando en la sección transversal resulta que con respecto al eje neutro, entre más alejado al eje neutro analice yo los esfuerzos, pues va a ser mayor mientras más me aleje. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Y son esfuerzos normales. En este caso, esfuerzos normales por flexión. Ahora, quiero que chequen lo siguiente. Vean que esta pieza que estamos viendo aquí, pues resulta que tiene dos secciones transversales. La primera sección transversal es la que se está midiendo desde este punto hasta este otro punto. ¿Ya vieron? Esta es la primera sección transversal. Y la segunda sección es la que se mide desde este lado de la muesca al lado de abajo de la muesca, de abajo. ¿Ya vieron? Tenemos áreas que tienen diferente altura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, resulta que entre mayor área me va a soportar mayor o menor esfuerzo. Ya me lo habían dicho. Vuélvanmelo a recordar. Si yo le incremento el área a la pieza, ¿me va a soportar mayor esfuerzo o menor esfuerzo? Menor, ¿no? No, si incremento el área es todo lo contrario. Si yo le aumento área, pues me va a soportar más capacidad de esfuerzos. Si le disminuyo el área, me soporta menor esfuerzo. Y es lo que sucede aquí, que cuando la pieza, si nosotros no le hubiéramos puesto discontinuidades geométricas a esta pieza, vean que aquí hay una discontinuidad geométrica. ¿Dónde hay otra? ¿Dónde está la otra? Obviamente acá abajo, pero ¿dónde está la otra, aparte de estas dos? ¿Dónde está? Cuando se hace más angosto el área de la figura, ¿no? Aquí, ¿verdad? En esta zona. Exactamente, aquí. Ahí. Entonces, ahí es donde nos afecta la capacidad del material a soportar esfuerzos. Entonces, lo que sucede, ingenieros, ahora sí, déjenme borrar aquí para que no se vea tan rayado todo, estas zonas. Resulta que, pues nuestra pieza, si hubiera sido uniforme la sección transversal, el esfuerzo que soportaría sería de este extremo hasta este otro extremo de acá arriba. Se soportaría mayor capacidad de esfuerzos. Pero, ¿qué pasó cuando le ponemos discontinuidades geométricas? Vean, ¿sí? El esfuerzo ya no lo podemos considerar al valor máximo que daba acá arriba, ¿sí? Me redujo la resistencia del material. La discontinuidad geométrica, debido a esto, me reduce la resistencia del material. Si el material me soportaba una resistencia de, pues en este caso a lo mejor de 100 kilolibras sobre pulgada cuadrada, cuando no poníamos discontinuidades geométricas, resulta que al colocar la discontinuidad ya no me soporta las 100, me soporta las 70 que hace rato les había dicho. ¿Ya vieron? Cada discontinuidad geométrica, ingenieros, me reduce la resistencia del material. Entonces, por eso las vamos a considerar y de ahí surgen los concentradores de esfuerzo. Cada discontinuidad me produce un concentrador de esfuerzo que me reduce la resistencia del material. Por tal motivo, necesitamos conocer un número de concentración de esfuerzo que podríamos decir que me dé el valor seguro para que el material soporte pues todas esas cargas que le voy a someter, ¿sí? Recuerden, necesito conocer el número de concentración de esfuerzo seguro para que el material soporte las cargas que le voy a someter, ¿sale? Ese es el concentrador de esfuerzo. Voy a borrarles todo esto, todo este rollo que les hice aquí, para que ya no se confundan tanto con las rayas, porque, pues, Pero entonces, o sea, en resumen, un concentrador de esfuerzos es cualquier deformidad geométrica. Más bien, lo produce cualquier discontinuidad geométrica lo produce un concentrador de esfuerzos, ¿sí? ¿Sí? Eso sería. Ahora, ¿qué es un concentrador de esfuerzos? El concentrador de esfuerzos es un número. Nosotros como ingenieros lo tuvimos que crear como ahora un número. Y el número
de concentrador de esfuerzos es el valor que nosotros podemos reducir el esfuerzo como máximo para que soporte las cargas, ¿sí? Y ese número va a estar entre 1, para el caso de diseño de flechas y árboles de transmisión, porque para otros diseños ya sería otro show, entre 1 y máximo 10. Nosotros no vamos a usar ahorita valores de 10 de concentrador, bueno, perdón, no 10, máximo 4, perdónenme. De 1 a máximo 4, estoy dándoles el dato del factor el factor de diseño o factor de seguridad, si es de ser de 1 a 10, pero no. El concentrador de esfuerzos es de 1 hasta 4, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, que dice, de forma segura tú podrías reducir como máximo, con esta discontinuidad, 4 veces la resistencia. Y ese sería el valor seguro que tú vas a usar, ¿sí? Si dices 2, pues máximo 2. Si dices 1, no lo reduce. La resistencia del material la puedes reducir hasta 2, hasta 3, hasta 4, hasta 2.5, puede darse hasta en decimales, ¿eh? Entonces, con esto, ingenieros, o sea, conociendo que el que produce el concentrador de esfuerzo es una discontinuidad geométrica, y que el concentrador de esfuerzos ahora lo vamos a traducir con un número que nos va a decir qué tanto nos va a reducir la resistencia del material. Con esto, ingenieros, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de buscar formas geométricas en la pieza que no nos reduzcan tanto la resistencia del material. Como es el caso que tenemos aquí en la primera figura, pues vemos que las líneas de concentración aquí, cuando terminamos en esquina, vean, si terminamos en esquina así puntiaguda, pues nos produce un concentrador muy alto de esfuerzo que podría, ahorita vamos a ver hasta qué valor podría llegar, pero como un valor máximo, pues a lo mejor hasta podría ser 4 si nos excedemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como ingenieros? Con esta forma geométrica, utilizar las formas geométricas para reducir el concentrador de esfuerzos. Y esta piececita que tengo aquí ahora la voy a pasar acá, ¿sí? Y vean, ahorita lo voy a ver con diferencias de diámetros. Resulta que cuando yo cambio los diámetros, si yo termino en esquina, pues nos va a producir un concentrador muy alto de esfuerzos. Vean cómo terminando en esquina. Pero si yo hago una discontinuidad geométrica, una forma geométrica como la que veo ahora yo acá, ¿sí? Resulta que esta forma geométrica me ayuda a distribuir mejor las líneas de esfuerzo y eso reduce el concentrador, lo reduce. ¿Lo quiero reducir más? Pues mira, también me puedo apoyar con otra forma como esta. ¿Lo quiero reducir más? Miren, creo que esta me ayuda más, ¿sí? Vean cómo termina ahora. ¿Ya vieron cómo termina la diferencia de diámetros, la discontinuidad? ¿Termina en qué? ¿Cómo termina, ingenieros, aquí? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina aquí, miren? Pues ¿Cómo con termina? una curva, ¿no? Con una curva, con un radio muy grande, Ese radio puede ser muy pequeñito, que inclusive puede llegar a ser como la primer figurita que vimos aquí, a la primera que estamos viendo aquí. Aquí pues se ve puntiagudo, puede ser un radio bien fino, bien finito, ¿sale? Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de llegar a esta pieza como la que ustedes ven aquí, a que cada que veamos diferencia de diámetros, pues tratemos de terminar en curvas con radios muy grandes, ¿sí? Entre más grande sea la curva, el radio sea mayor, pues menor concentración de esfuerzo se produce. Entonces, pues vamos a ver en qué casos vamos a colocar o vamos a necesitar usar concentradores de esfuerzos. El concentrador, recuerden, es el número que nos va a decir qué tanto nos va a reducir la resistencia del material. ¿Sale? Y bueno, aquí ya vimos que parece que Dani ya se está durmiendo. Y bueno, despierte, Dani, despierte. El concentrador de esfuerzos, ingenieros, pues uno de las situaciones geométricas que lo producen, ya dijimos, la diferencia de diámetros. En nuestra flecha o árbol de transmisión es una diferencia de diámetros que
vamos a evitar terminar en esquinas. ¿Cómo? Pues haciendo chaflanes que le vamos a llamar muy redondeados, ¿sí? Vamos a tratar de evitar estas esquinas que vemos aquí. Bueno, entonces, ese es un caso. Otro caso, resulta que el concentrador de esfuerzos también me lo produce cuando voy a colocar una catarina y entre la catarina y el árbol, para que se muevan los dos elementos juntos, voy a poner un cuñero, que es el cajoncito donde va la cuña, ¿sí? Ese es el otro caso. Otro caso es, yo tengo mi máquina, y para que esta catarina que está aquí no se vaya a salir ahora sí que lateralmente, no se vaya a salir volando de la máquina, pues le voy a colocar un anillo de sujeción. Este es un anillo de sujeción, no se ve mucho, porque de hecho acá también lo tiene, nada más que acá no se ve mucho, es en esta zonita que está aquí, la parte de arriba, ahí está un anillito de sujeción, no se aprecia muy bien, pero aquí en esta figura de acá abajo, el anillo de sujeción, hasta se asoman aquí como que sus pestañitas, estas pestañitas, es el anillo de sujeción. Ese anillo de sujeción, para colocarlo, el material perimetralmente lo tengo que desbastar para colocar ese anillo de sujeción y me genera un concentrador de esfuerzos muy, muy alto. Bueno, para el caso de la cuña, para que se pueda apreciar mejor, este huequito que se ve aquí, pues es todo este hueco donde está alojada. Esta es la cuña, miren, esta es la famosa cuña, esta es la cuña. Y esa cuña se aloja en el huequecito que está aquí de la flecha, que me produce un concentrador de esfuerzos. Entonces, pues eso es lo que pues, lamentablemente no podemos evitar. Vean, el anillo de sujeción que aquí les dibujé, lo vamos a poder ver acá, ingeniero. Resulta que si nosotros tenemos una flecha esta es la flecha donde está montado un rodamiento, para que este rodamiento no se deslice lateralmente, no se nos vaya a salir del lugar donde queremos que esté, pues de un lado, pues vean que tuvimos que poner una diferencia de diámetros. ¿Ya vieron? Y del otro lado, ¿qué pusimos? Vean qué está aquí. Del otro lado, de este lado, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí, ingenieros? ¿Qué hay aquí? Miren. Es la ranura que yo les decía donde se coloca ese anillo de sujeción. ¿Sale? Es la famosa ranurita. Déjenme la borro porque pues, como que no se raya muy bien aquí, no se puede dibujar bonito. Entonces, esas discontinuidades geométricas me producen reducción de la resistencia del material y es muy difícil evitar no ponerlas, ¿sí? O evitar ponerlas. Entonces, en el caso de los rodamientos, ingenieros, pues ahorita les voy a mostrar el por qué en un rodamiento tiene que ir una esquina muy más fina que un filete redondeado. Entonces, bueno, estas son las situaciones. Resulta que, pues, en el caso de los cuñeros, pues vamos a buscar formas geométricas que me reduzcan menos concentradores. Y en el caso de los cuñeros, pues tenemos dos tipos de cuñeros. Hay muchos más, estos son los más comunes, los más usados, ingenieros, de hecho es muy fácil que los van a encontrar en cualquier tipo de máquina. Hay otras formas, pero todos los cuñeros producen concentración de esfuerzos. ¿Qué hacemos para que un cuñero reduzca su concentración de esfuerzos? Pues que el cajoncito que hagamos, lo hagamos con filetes, que no con puntas, quitemos sus puntas y los hagamos redondeados. Pero resulta que no en todos los casos podemos hacer eso. Existen cuñeros de perfil que su característica, recuerden que el cuñero es el cajoncito donde voy a alojar la cuña. Su característica del cuñero de perfil es como lo que ustedes ven aquí en esta pieza, es esta parte. Vista superior, lo que vamos a ver es como una especie de rectangulito que termina en medios círculos, ¿ya vieron? Estos medios círculos ayudan a reducir concentración de esfuerzos, pero si nosotros esta pieza la vemos en profundidad, ahora la vista lateral es esta vista que tenemos aquí, que les estoy marcando. Me raya muy feo aquí pero bueno, quiero que vean que esta es la zona que estamos analizando y vean que en profundidad, ¿cómo termina, ingenieros, el cuñero en esta zona? Ustedes díganme, ¿cómo termina? Vean, ¿en qué forma termina? ¿Como ovalado o redondeado? En este punto, vean, en este punto, ¿cómo termina?
En esta vista, ¿cómo se ve que termina? En un ángulo de 90 grados. ¿Perdón? Común. Ajá, con un... En esquina, en punta. ¿Ya vieron? En punta. Lamentablemente los cuñeros de perfil, aunque acá le pongamos redondeada su forma, resulta que en profundidad siempre van a terminar en punta y eso incrementa los concentradores de esfuerzo. Pero existe otro tipo de cuñero que se llama cuñero de trineo o también cuñero de patín. Ahorita les voy a decir por qué. Vean cómo es. Esta es la vista superior del cuñero de patín. Vean cómo es. Termina, por lo regular, estos sí terminan también así como que redondos, pero ahora vean su profundidad cómo es. Ahora vean cómo termina. Vean, ¿cómo termina aquí, ingenieros? Circular. Ahora sí, En una especie de lunita, ¿no? De un marco de círculo. Entonces, eso me reduce una gran cantidad de esfuerzos, me reduce muchísimo. Pues, ¿qué ustedes dirían? Ah, pues voy a usar puros cuñeros de trineo en todo mi árbol de transmisión. Lamentablemente, no se puede hacer eso, ingenieros. Un cuñero de trineo es bien fácil, tiene muchas ventajas, porque para poderlo colocar, simplemente ustedes, inclusive si no saben, han colocado jamás o ensamblado un engrane, una polea en los extremos, pues es bien fácil, nada más agarran la flecha, colocan el engrane, la polea o la catarina, y si se les olvidó y después les dijeron, ah, ¿qué crees? Se te faltó el cuñero, pues se lo colocan el cuñero, lo deslizan como si fuera un trineo, un patín, lo deslizan, muy fácilmente se desliza el cuñero, la cuña. Es bien sencillo y reduce muy poco la resistencia del material. Este es el que se podría usar, pero solamente la característica que tiene el cuñero de trineo, que solamente se utiliza en las orillas, en los extremos del árbol de transmisión, por la forma en la que se puede colocar. ¿Por qué un cuñero de trineo no se puede colocar en una zona intermedia? En una zona intermedia, como lo estamos viendo aquí con el cuñero de perfil, ingeniero, resulta que pues no siempre los diámetros van a ser, o sea, su diferencia de diámetros no siempre va a ser muy grande, puede ser pequeña como se ve aquí en la figura. Vean que la diferencia entre el diámetro de acá con el más grande, pues es muy pequeña, pero la profundidad del cuñero es muy grande, la profundidad del cuñero puede ser muy grande. Entonces, si ustedes quieren colocar un cuñero de trineo y lo quieren deslizar, pues ya no lo van a poder colocar porque la profundidad pues es mayor. Entonces, hagan de cuenta que vamos a ver en esta vista de abajo, quieren colocar el cuñero de trineo, pero resulta que el diámetro que está antes ya no los dejó colocarlo, ya no los dejó deslizarlo, porque necesitan, ustedes para deslizarlo lo tienen que deslizar a la misma profundidad que tiene el cuñero, para deslizar la cuña. Entonces, pues no permite, un cuñero de trineo no se puede, cuesta trabajo colocarlo aquí. ¿Qué hacemos? Pues colocamos un cuñero de perfil. El cuñero de perfil, pues su forma, hagan de cuenta que es un prisma, es un prisma rectangular o cuadrado, ¿sí? Que para poderlo colocar aquí, sí, la verdad, lo que tienen que hacer ustedes es primero, para poder colocar el engrane, la polea o la catarina en el cajoncito de donde está el cuñero, para poder colocar la cuña, primero tienen que colocar la cuña aquí, primero es la cuña, después deslizan el engrane o la catarina. A diferencia de acá, que si se les hubiera olvidado colocar primero la cuña, pues la verdad la cuña la pueden poner al último, ¿sí? Y en este lado no. Entonces, los cuñeros de trineo no se colocan en zonas intermedias, eso pónganlo como nota, solamente se colocan en zonas laterales. Y los cuñeros de perfil son los que se colocan en zonas intermedias, aunque generan un poquito mayor de concentración de esfuerzo, pero bueno, es de esta manera se diseña este tipo de discontinuidades geométricas, ¿sale? Ya ubicamos entonces los dos tipos de cuñeros, ingenieros. Ya sabemos que el de trineo solamente es a los extremos y lo usamos para que no se generen tanta concentración. El cuñero de perfil, entonces, ese lo podemos solamente utilizar en zonas intermedias. Ahora, pues bueno, regresamos nuevamente. El cuñero de perfil, pues
es el que le colocamos en zonas intermedias para poder poner este engrane que está aquí. Aquí está el cuñero, aquí se ve. Aquí le llama chaveta, pues nosotros le vamos a llamar cuña, ¿sí? Y para colocar esta cuña, pues hay que hacer los cuñeros, los cajoncitos para que se aloje la cuña, ¿sale? Vean ahora esta otra figura donde es una flecha que en su extremo tiene un cuñero de patín. ¿Ya vieron cómo se ve? Ese es el cuñero de patín. Vean que aquí en este extremo, pues sí se ve cómo está el filete más redondeado. Me genera muy poca concentración de esfuerzo y eso sería lo mejor que usáramos en todos los casos, ¿no? Esos son los casos, pero bueno, ahora vamos a ver, pues, cuánto me podría reducir de forma segura el cuñero de perfil, hasta qué valor de forma segura puedo yo reducir los esfuerzos o la resistencia del material, ¿sale? Recuerden, el concentrador de esfuerzos que vamos a usar, que es un número de 1 hasta máximo, sería 4, es el número que me va a decir qué tanto me reduce la discontinuidad geométrica de un cuñero de perfil, qué tanto me reduce la resistencia del material, pero de una forma segura. Si ustedes usan un valor menor al número que ahorita les voy a dar, ya no es válido, ya no es seguro, ¿sí? Entonces, resulta que el cuñero de perfil, que es el cuñero que habíamos visto que se coloca en una zona intermedia, como es estos, ¿sí? Ahora sí que la primera etapa que tenemos aquí, me genera un concentrador de esfuerzos de 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que me reduce hasta a la mitad mi resistencia del material. El cuñero de perfil me reduce hasta 2 veces el material. Les quiero comentar también que los concentradores de esfuerzo se van a representar con la letra K y el subíndice T. Ese es el concentrador de esfuerzo, se llama concentrador de esfuerzo teórico. Es teórico porque este valor que les estoy dando, ingenieros, se obtuvo ya de un estudio, de un análisis que se hizo exhaustivamente exclusivo para elementos que están sometidos a tensión y torsión, derivado de las famosísimas gráficas de Peterson que ustedes vieron en resistencia de materiales 1, ¿sí? Se analizó dependiendo la forma geométrica de la pieza que nosotros estamos analizando y también el tipo de cargas que está sometido, que en este caso las flechas o árboles están sometidas a flexión y a torsión, a esfuerzos combinados, y con respecto a todo ese análisis, el valor resultante seguro que utilizamos o que podemos utilizar para un cuñero de perfil es de 2, ¿sale? ¿Qué quiere decir con esto? Que si mi resistencia del material, vean, la propiedad mecánica del material era de 100 kilolibras sobre pulgada cuadrada, ¿hasta cuánto me redujo, ingenieros, este factor, esa resistencia? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué valor? 1.6. No, estamos hablando ahorita, estamos en esta zona, en el cuñero de perfil. En esta zona. Si yo tengo, si mi flecha que yo del acero, vamos a poner que es un acero 1045, con 45% de carbono, me soporta 100 kilolibras sobre pulgada cuadrada y le coloco un cuñero de perfil, ¿hasta cuánto me reduciría la resistencia del material? ¿Hasta cuánto, ingenieros? Vean, los voy a poner aquí como la última diapositiva. Resulta, ingenieros, que el concentrador de esfuerzos surge del concepto de una diferencia de esfuerzos. El esfuerzo máximo, la capacidad que tiene el material como la propiedad mecánica del material, en este caso de esfuerzos normales por tensión, sobre el esfuerzo permisible o el esfuerzo de trabajo. Si nosotros de esta fórmula queremos saber cuánto nos reduce el factor de concentración de esfuerzos, que en este caso va a ser 2 para un cuñero de perfil, si mi propiedad mecánica del material es 100
kilolibras sobre pulgada cuadrada, ¿hasta cuánto me reduce mi esfuerzo de trabajo o mi esfuerzo permisible? Vean la ecuación. ¿Qué Hasta harían 50. ustedes? El esfuerzo de trabajo permisible es este que está aquí. ¿Hasta cuánto me lo reduce? Se reduce hasta 50. Exactamente, se reduce hasta 50, ingenieros. Hay que razonarlo, por favor, porque son conceptos que si no lo dominan van a estar fritos en esta materia. Resulta que si yo quiero conocer el esfuerzo permisible o esfuerzo de trabajo, pues surge de la ecuación que está allá arriba del principio del esfuerzo máximo, perdón, este esfuerzo máximo, de la propiedad mecánica que tiene el material a soportar cargas, que es la resistencia a la afluencia o resistencia última a la tensión, entre el factor de concentración de esfuerzos. Y como yo les dije, pues si mi valor es 100, si la propiedad mecánica del material de la resistencia a la afluencia es 100 kilolibras sobre pulgada cuadrada, si lo divido entre 2, ¿cuánto me da? Pues, ¿cuánto me da, ingenieros? Sí, 50. Pues son 50, ¿no? 50. Vean. Me reduce, o sea, me dice que el esfuerzo máximo que yo puedo generar ahí tendría que ser de 50 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? El esfuerzo máximo. Ahora, si yo tomo un cuñero de patín, ¿de cuánto sería mi esfuerzo máximo que podría yo usar? ¿Sería 100 entre cuánto? Ahora sí. Entre 1.6. Entre 1.6, exactamente. ¿Cuánto sería el esfuerzo que yo podría utilizar como máximo? 62.5. 62.5, ¿ya vieron? ¿Qué quiere decir con esto? Vean el resultado, 62.5. Quiere decir que el concentrador de esfuerzos que me produce un cuñero de patín me soporta más esfuerzo que un cuñero de perfil. Me reduce menos el cuñero de patín, menos la resistencia que el cuñero de perfil. ¿Ya vieron? ¿Sí se entiende, ingenieros? ¿Sí? Sí. O sea, el concentrador de esfuerzo lo que me dice es qué tanto te va a reducir tu resistencia, es lo que te dice. ¿Qué tanto? Pues aquí me lo va a reducir hasta 62, pero el de arriba me lo reduce hasta 50. Vean que es más lo que me reduce, ¿ok? Entonces, bueno, de aquí era lo que les quería comentar con respecto a eso. Ahora, el cuñero de trineo, pues su factor es 1.6, el concentrador de esfuerzo, y pues ya lo vimos que nos reduce menos la resistencia. ¿Queda claro? Estos valores son normalizados, señores, para que los vayan anotando. Me voy con el siguiente dato. Resulta que cuando tenemos chaflanes escalonados, cuando tenemos más bien escalonado el árbol de transmisión, la diferencia de diámetros, pues yo voy a evitar terminarlo en esquina. Siempre lo vamos a evitar terminar en esquina para un diseño. ¿Qué vamos a hacer para terminar en esquina, ingenieros? Pues vamos a tratar de hacer un pequeño chaflán, ¿sí? Para que no termine en esquina, porque si termina en esquina genera un alto concentrador de esfuerzos. Para el caso de chaflanes que sean con filos muy agudos, o sea que sus radios sean pequeñísimos, como lo vemos aquí en este zoom que está acá abajo en esta figura, sus radios sean muy pequeñísimos, ingenieros, pues lo que va a pasar es que el concentrador que me produzca ese radio pequeño es muy alto. Entonces vamos a tener varios casos aquí. El primer caso es el que estamos viendo, que cuando hay escalonamientos y ustedes necesiten colocar un engrane, digo, un rodamiento, a la hora de que ustedes van a colocar un rodamiento en el radio más pequeño, ingenieros, de este árbol de transmisión o flecha, pues lamentablemente el rodamiento va a hacer que yo aquí produzca un chaflán muy fino, y se los voy a mostrar con este rodamiento que tengo aquí. Miren, ¿lo pueden ver? ¿Se puede ver? Sí, sí se ve perfecto.
¿Se ve? Aquí está, miren. Resulta, ingenieros, que este rodamiento, de hecho lo voy a voltear porque acá se ve mejor la pista. Aquí tiene la pista interna del rodamiento. Se los voy a acercar a ver hasta dónde se puede ver. Y vean el chaflancito que tiene esa pista interna. Es muy finito aquí un chaflán. Bueno, ese chaflán que tiene la pista interna, aquí vamos a introducir la flecha o árbol. Este chaflancito tiene que ser muy semejante al que voy a colocar aquí en nuestra figurita, ¿sí? En nuestra figura, en esta zona. Entonces, ese tipo de chaflán se le conoce como chaflán agudo cuando voy a colocar exclusivamente rodamientos, y el valor que me produce de concentración de esfuerzos es 2.5. Vean que como es muy agudo, casi terminamos en esquina, me genera un concentrador de esfuerzo muy alto. ¿Qué quiere decir con esto? Que me va a reducir muchísimo más la resistencia del material. ¿Sí se entiende? Copien ese valor, ingenieros, porque eso es para rodamientos. Así como les puse aquí en la figura, también acá en la parte de arriba, vean que acá está la figura donde está colocado un rodamiento, un diámetro más pequeño, el diámetro más grande, y en esta zona, lamentablemente los rodamientos pues, no me permiten usar chaflanes muy grandes, muy redondeados. Tienen que ser agudos. El radio del chaflán es muy fino y solamente para rodamientos sería chaflán agudo, y el concentrador de esfuerzos es 2.5. Vean que es muy alto, ¿sí? Si ustedes dividan 100 entre 2.5, ¿cuánto les da? Que vamos a pensar que 100 es la propiedad mecánica del material. 40. Hasta 40, o sea, el esfuerzo máximo que podría yo ahí soportar es hasta 40 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Me reduce bastante, ¿sí? El cuñero de patín me producía 50, era más alto inclusive, y nosotros decíamos que el de patín nos producía más concentración de esfuerzos. Resulta que el chaflán agudo nos produce mayor. ¿Cómo puedo evitar estos chaflanes agudos? En el caso de rodamientos no lo podemos evitar, se tiene que colocar, pero si ustedes van a colocar una engrane, una polea o una catarina, nos vamos al siguiente chaflán. Y en este caso, vean ahora cómo es el chaflán, ingenieros, vean cómo es. ¿Sí? ¿Perdón? No lo escucho. Ya es hora, profe. Ok, bueno, ya para concluir, ingenieros, vean, aquí en este caso es el chaflán. El chaflán es muy redondeado, tiene un radio muy grande, el chaflán. Esto solamente es cuando se colocan engranes, catarinas y poleas. Se le conoce como chaflán bien redondeado, ¿sí? Chaflán bien redondeado, y el valor de este concentrador es de 1.5. Vean que es menor a 2.5, entonces va a soportar mayor capacidad de esfuerzos con este tipo de discontinuidad geométrica, ¿vale? Y ya, pues, anotando estos dos valores, ingenieros, vean, para chaflanes, para elementos escalonados, ya para concluir, quiero comentarles que para el caso de ranuras de anillos de sujeción, se tiene que ranurar periféricamente el árbol. Como lo ven aquí la figurita, se ranura periféricamente para colocar este anillo de sujeción, y es el elemento que me produce un concentrador de esfuerzos muy alto, el más alto que de todos estos, ¿sí? Entonces, ese concentrador es de 3, y pues prácticamente pues es el valor más alto de todos los que hay, ¿sale? Estos valores, les vuelvo a comentar, son valores estandarizados, y pues prácticamente pues esos valores son los que pues no podemos evitar, y los tendremos que usar en el diseño de flechas o árboles de transmisión de potencia. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, pues con esto, ingenieros, concluimos la clase. ¿Sí? Con esto concluimos la clase, con estos factores de concentración de esfuerzos. Recuerden, los números que estamos copiando nos están diciendo qué tanto nos va a reducir nuestro esfuerzo, ¿sale?
Entonces, son inevitables y pues los vamos a utilizar en el diseño de árboles y flechas, ¿ok? Pues les agradezco su atención, ingenieros, a todos. Ya les pasé lista, que tengan un excelente inicio de semana y pues nos vemos el día de mañana, ¿sí? Hasta luego. Hagan las tareas, por favor, ya ahí tienen sus tareas, vienen fechas para que las entreguen. Es importante que las hagan para que entiendan todos estos conceptos, ¿ok? Sí, profe, gracias. Buen día. Tengan un bonito día todos. Hasta luego.